Bueno, vamos entonces con nuestro primer entrevistado. Sí, ¿Falta? con nuestro primer entrevistado, que es Miguel Yamasaki, él es jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Vamos a conversar con él, si ya lo tenemos conectado, pues para preguntarle varias cosas sobre lo que está sucediendo en el país, cómo las autoridades lo están encarando. Hola Miguel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás, Renato, Josefina? Es un placer estar con ustedes. Igualmente, gracias. A ver, Miguel, una pregunta para empezar absolutamente básica. ¿Se pudo prever lo que hoy está sucediendo en buena parte del territorio nacional? El desastre que hoy están sufriendo miles de peruanos, ¿pudo haber sido eso, previsto? Sí, claro. En teoría, sí. A ver, el 2017, cuando ocurrió el fenómeno del niño costero, fue, digamos que un antes y un después, por lo menos así se planeó. Y se entró en razón de que teníamos que adoptar acciones contundentes para reducir el riesgo, eliminar el riesgo. Pero nunca vamos a llegar a tener un riesgo cero, ¿verdad? Siempre va a haber un riesgo residual. Y sobre ese riesgo residual se trabaja en el INDECI con otros procesos como son la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Yo vengo de trabajar allá, Renato, Josefina, he estado alrededor de 7 años y medio en temas de preparación y todo. Yo recibí ese encargo hace poco, pero para mí es un gran desafío porque siempre consideré de que la prevención es más importante que la reacción. Entonces, me preguntas si se pudo, por supuesto, si se hubieran hecho los trabajos que se debieron hacer, tal cual. ¿Cuáles fueron, Miguel, esos trabajos que se debieron hacer y no se han hecho? Si pudiera ser lo más concreto posible para la gente que está bien. En grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo. Sí, a grandes rasgos. A ver, digamos, en Piura, porque visitamos hace un par de semanas, con el señor ministro de Defensa, fuimos a visitar Piura. En Piura, por ejemplo, nos hicieron los trabajos de los sistemas de drenes. Piura tiene alrededor de más de 100 cuencas ciegas, que son depresiones, en los cuales con la lluvia se acumula el agua y no hay cómo, porque los drenes están por debajo del nivel del río. Entonces, eso era una parte de los trabajos que se iban a hacer la gestión integral del río. El río Piura es un río bastante complicado, porque es un río que tiene una pendiente muy baja y trae mucho sedimento y siempre se colmata todos los años. Por ejemplo, el reforzamiento el trabajo de las defensas ribereñas en los ríos de acá de Lima nada más, Chillón, en el río Rímac, en las cuencas medias, esos trabajos no se han hecho de encauzamiento del río, porque si el río se encauza correctamente y están identificados los puntos, la Autoridad Nacional del Agua es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, pero que tiene mapeado todos los puntos críticos en todas las cuencas de nuestro país. Entonces, sabemos de antemano en qué lugares se va a desbordar ante una determinada crecida del río. Entonces, si tenemos determinados los lugares y tenemos los pronósticos de Cenami, y acá en el CENEPRED elaboramos escenarios de riesgos, es decir, le decimos, oigan, acá hay una población vulnerable, acá se va a salir el río, hay que construir ahí, ¿no? Entonces, si se hubieran hecho esos trabajos, obviamente, ahora no hubiésemos tenido que lamentar tantas pérdidas. Usted entró a este trabajo el 23 de febrero, recién. ¿Cuándo se enteró de lo grave que podía ser la situación con lo que estaba pasando con Yaku? Mira, Josefina, Yaku nos anunció muy poco tiempo, 6 de marzo llegó, este es un fenómeno inusual, no es la primera vez, pero es inusual que se presente en nuestras costas un ciclón tropical, ya lo han explicado los meteorólogos, yo no soy meteorólogo, pero sí teníamos previsto un escenario de riesgo de lluvias para todo el norte del país, después de 3 años de ausencia de lluvias. Hemos tenido déficit hídrico porque teníamos a la niña costera durante 3 años consecutivos, con todos los problemas que ha traído las sequías en el norte, ¿no? Porque han tenido que cambiar los cultivos, ha habido desabastecimiento de agua, en el sur también, etcétera. Después de 3 años de déficit hídrico, sabíamos que iba a haber un mejoramiento, digamos, del recurso hídrico, y eso es bueno, la lluvia no es mala, la lluvia es buena,
pero hay que saber encauzarla y manejarla. La lluvia es buena para los agricultores, la lluvia es buena para nosotros mismos. O sea, el agua que bebemos es agua de los ríos que alimentan a la Tarjea, ¿no? Entonces, el hecho de que haya lluvia no significa que va a pasar algo. Sabíamos que iba a haber lluvia por encima de los valores normales en la parte norte de nuestro país y en la Sierra Centro-Occidental. Pero lamentablemente el 6 de marzo nos anuncia Senami que aparece Yaku con una probabilidad de afectación de más del 50% y ahí es donde se encienden las alarmas. Y este fenómeno inusual lo que ha hecho es multiplicar el efecto de las lluvias. Atrajo mucha humedad, inyectó demasiada humedad a la costa, sí. Esto ha propiciado lluvias torrenciales que no estaban en nuestro mapa. Ahora, el cambio climático no debería ser ya un elemento esencial para tener en cuenta en todas las políticas que se tomen desde el Estado. Definitivamente, Josefina, el cambio climático nos obliga tanto a las autoridades nacionales como a los gobiernos locales tener todas las cuencas limpias todos los años, para lo cual tienen un presupuesto. No es un presupuesto que van a pedírselo al gobierno nacional, se les da un presupuesto, en su estructura presupuestal está el 068, que específicamente es para la reducción de vulnerabilidad y atención a emergencias. Entonces, con ese presupuesto pueden trabajar en mantener cuencas limpias, defensas ribereñas en los lugares donde no haya, descolmatación de drenes, etcétera, ¿no? Entonces, si todos los años tenemos las cuencas limpias, los drenes limpios, el día que venga la lluvia, en forma inusual, se presenta un Yaku, como tú dices, Josefina, por efectos del cambio climático, hay muchas cosas nuevas que están viniendo. Hay lluvias en los lugares donde no deben haber, hay sequías en los lugares donde antes no hubo, etcétera. Esto es consecuencia del cambio climático. Entonces, eso nos obliga a que tengamos siempre estar preparados, debidamente preparados para en cualquier momento recibir un evento como el que pasó. Ahora, hay, Miguel, una dicotomía entre las autoridades que presuntamente quieren liberar las zonas ribereñas sobrepobladas y los ciudadanos que porfían por quedarse asentados ahí a pesar del riesgo. Hace unos días, el lunes, conversábamos con el alcalde de Puente Piedra, el señor Renan Espinosa, y él nos decía que en 20 años las autoridades de ese distrito no habían podido persuadir a los habitantes en situación de riesgo de poder recolocarse en unas zonas más seguras. ¿De quién es la culpa realmente? ¿De la población que intenta sobrevivir como puede, aún exponiéndose, o de las autoridades que no encuentran una manera de ofrecerle precisamente a esa población un lugar más adecuado? Y que piden su O de voto los cuando dos. hay elecciones, además. Exactamente. Y que piden su voto cuando hay elecciones y que luego, hasta que no llegue una tragedia como la que estamos viviendo, no se acuerdan de ellos. Bueno, efectivamente es una dicotomía, ¿no? Y es un problema bastante complejo. El tema social, yo estoy seguro que esa gente no vive ahí porque quiere vivir. Allí expuesto al peligro. Estoy seguro de que esa gente vive ahí porque no tiene dónde vivir. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida de todos, ¿no? Porque, mira, hay una ley de reasentamiento que es muy exigente y tiene una serie de etapas y que por el cual el alcalde debería primero determinar que la población que vive, por ejemplo, a los costados del río es una población que está expuesta a un alto riesgo no mitigable. Es decir, hagas lo que hagas, esa población cuando llueve va a sufrir algún tipo de daño. Por lo tanto, es necesario reubicarla en otro lugar, pero reasentarla en otro lugar le exige a ese mismo alcalde que tenga que preparar un lugar de acogida que sea seguro. De acuerdo, totalmente. Y darle los servicios, porque si tú no lo haces atractivo a eso, las personas no van a ir. Ahora, ahí viene el problema, pues que no, en muchos distritos de Lima ya no hay dónde reubicar, ¿no? Ese es por una parte, pero ahora, por otra... Para terminar la idea, por favor, Renato, solamente, también puedes reducir el riesgo. Porque si es riesgo no mitigable, es decir, hagas lo que hagas, esa población va a sufrir, bueno, la única solución es moverlas. Pero hay algunos riesgos que pueden reducirse. Si tú construyes un muro de contención suficientemente seguro ante el embate de la naturaleza, de repente esas personas pueden continuar allí. Es que te escucho y me hace todo el sentido lo que dices y pienso que es lo más sensato que se puede esperar de una autoridad, pero luego recuerdo lo que acabamos de escuchar del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, diciendo: el que no cumpla con la nueva regulación será desalojado.
¿Te parece que esa es la comunicación pertinente en un momento como este? Bueno, como te digo, es un problema complejo, porque las autoridades, y siempre miramos hacia las autoridades, y nosotros también siempre miramos a las autoridades porque está escrito que esos lugares no deben ser ocupados. O sea, la Autoridad Nacional del Agua, de la cual te hablé hace un rato, establece fajas marginales al costado de los ríos y dice, en estos lugares no se debe habitar, como tampoco se deben habitar en las quebradas. Entonces, sí. a ver, por eso te digo, es muy complejo, porque ¿cómo comprender a ambas partes, no? Mire, esa población que se ha afectado en Cieneguía, vivían en el río Seco, ¿no? ¿Cómo se llama su población? Río Seco. ¿Dónde vivían? En el río Seco. ¿Y por qué le llaman río seco? Porque era un río por el cual no transcurría el agua hace, no sé, 20, 30 años tal vez, y se asentaron, ¿no? Pero llegó, la naturaleza siempre va a recuperar su espacio. El río va a recuperar su espacio. Mire, la quebrada de Punta Hermosa estuvo seca 50 años, se activó el 17 y se ha vuelto a activar ahora, ¿no? Entonces, y aquella vez el 17, ¿se acuerdan lo mediático que fue Evangelina Chamorro con todo el drama que significó para ella, ¿no? Ella tenía una granja en plena quebrada, pensando de que nunca más iba. Entonces, acá también tiene que ver mucho los traficantes de terreno, que aprovechándose de la necesidad de la población, comercializan estos terrenos a precios muy, muy módicos, y lamentablemente ahí también hay responsabilidades, por ejemplo, de las entidades prestadoras de servicio, porque ni bien se ocupan, inmediatamente llegan la luz, los electrifican y de alguna manera los están como normalizando, ¿no? Claro. Ahora, en términos climatológicos, ¿es verdad, es cierto lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que lo peor ya pasó? Porque después el Senami también está diciéndonos que estemos alertas con el Niño. Bueno, lo peor ya pasó de ahora, porque el Yaku ya se fue, ha dejado un poquito de estela todavía, pero claro, el mar sigue caliente. El día de ayer justo, yo también formo parte, bueno, yo no, el CENEPRED forma parte de la Comisión Multisectorial del Estudio del Fenómeno del Niño, y el día de ayer se dio un comunicado cambiando la alerta de vigilancia a alerta del niño costero, porque hay algunos índices que se manejan los científicos y dicen que cuando la temperatura superficial del mar supera el 0.5, ya se tienen que encender las alarmas, ¿no? Entonces ya se superó, está en 0.6 el incremento sobre el valor normal, y si en los siguientes 2 meses continúa eso, se va a declarar el niño costero. Pero por fortuna nos ha agarrado esto en marzo, porque en abril, mayo ya estamos entrando al otoño-invierno y ya no es periodo de lluvias. Y así el mar esté caliente, no va a llover. No va a llover. En estos meses, lo que termina, en lo que falta de marzo y tal vez abril y un poco de mayo, todavía van a haber lluvias, pero en formas muy focalizadas, no como el paso del ciclón que prácticamente a toda la costa nos ha dado, ¿no? Entonces, claro, van a continuar las lluvias, pero lo otro importante que también se dijo ayer es que hay modelos internacionales, porque hay muchos modelos europeos, americanos, de Japón, etcétera, señalan de que hay un calentamiento inusual en el Pacífico Central, y que de acuerdo a la estadística de niños anteriores, si esta tendencia continúa, es muy probable que podamos tener un evento de niño global. Sí, eso también he escuchado en los últimos días. Miguel, así como hay una suerte de recomendaciones, de tips para cuando hay temblores, movimientos sísmicos de gran magnitud, ¿qué le recomendarías tú a la gente que tal vez en esta ocasión no se ha visto directamente afectada por las lluvias, pero que eventualmente podría verse afectada? Sabemos que en Lima los techos son potenciales focos de aniegos, ¿no? Porque no es una ciudad pensada para las lluvias. ¿Qué les dirías a aquellos que tal vez hoy no se han visto afectados, pero que podrían ser víctimas y damnificados en la próxima tragedia? Que tenemos tiempo suficiente para ir repensando, ¿no? Justamente lo que decía Josefina, el cambio climático nos va a afectar tarde o temprano, y poco a poco se ven estas manifestaciones. Entonces, yo mismo me vi afectado, ¿no? Toda mi azotea se llenó de agua y no tengo un dren. Y yo ya pensé en hacer un dren, voy a tener que hacer un agujero, poner una tubería, ver la manera, y yo,
bueno, les sugiero a todos que vayan pensando de la misma manera. Aquellos que tienen sus techos muy frágiles, ir pensando en tal vez poner calaminas. Miren, a mí me preocupa mucho las casas de adobe y quincha en el centro de Lima, en el centro histórico, en el RIMAC, donde hay muchas casas de adobe que ante la humedad de la lluvia se va debilitando, ¿no? Entonces, y acá también entra un tema que te lo digo, vamos a conversar con el Ministerio de Cultura para tratar de flexibilizar un poco la norma en el sentido de que hay muchas viviendas que son consideradas patrimonio cultural y que no se las puede restaurar, no se puede reforzar, no se les puede intervenir. Y es necesario que estas viviendas, si queremos conservarlas tal cual, tengamos que hacer algún tipo de refuerzo. Sí. Una última preguntita antes de la de José. Simplemente, lo más probable, Miguel, es que vayamos a experimentar fenómenos como no cada 6 años, pienso en el 2017, 2023, sino mucho más frecuentemente, un poco en alusión a lo que decía José por las velocidades del cambio climático. Sí, yo he leído literatura, los científicos lo manifiestan. El niño ha llegado siempre, de tiempos ancestrales, ¿no? Y acá hay algo curioso que me trajo a la memoria ahorita. ¿Por qué bueno, se dice que la cultura mochica fue destruida por un fenómeno del niño, un mega niño en aquel entonces, ¿no? Pero sin embargo, hay muchas de los restos arqueológicos que tenemos en nuestro país que nunca sufren ante los huaicos, ¿te has dado cuenta? Todas están en las partes altas. Los incas eran sabios, nunca ocuparon valles, siempre ocupaban partes altas, ¿no? Claro, la ciudad ha crecido tremendamente, tenemos muchísima más población y ya hemos tenido que ocupar los valles, ¿no? Pero sí, he leído literatura, papers donde dicen que esta frecuencia se va a ir acortando entre periodos de niño y niña y las lluvias se van a ir acentuando cada vez más. Lo vemos en otras latitudes, ¿no? También. Sí. Y bueno, quizás lo que queda es poder tener una alerta que llame más la atención a la ciudadanía. Esta de Yacu, yo creo que no fue sino hasta que el jefe del Senami conversó en una entrevista con Rosa María Palacios que no había una idea de la dimensión de lo que podía venir. Efectivamente. Mira, en el plan integral de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios estaba no solamente la reconstrucción propiamente dicha de colegios y establecimientos de salud, ni tampoco las obras de prevención para el desborde de ríos, sino también estaba contemplado la implementación de sistemas de alerta temprana ante lluvias, que eso ojalá continúe, ¿no? Porque eso va a ser muy necesario. Salva mucho el tener un sistema de alerta temprana. Y también la adquisición de radares, que eso sí creo que está marchando. El señor Premier, en una reunión que sostuvimos y de la cual tuve la suerte de participar, y estaba el jefe de Senami, le han dicho de que eso va de todas maneras, porque el hecho de tener radares, y se iban a comprar 19, uno en cada cuenca, nos va a permitir tener mucha mayor exactitud y precisión para saber dónde y cuánto va a llover. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, y ojalá que puedas llevar tus buenas ideas a esas mesas en las que se discutan las políticas a implementar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, un placer. Gracias. Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, una persona muy enterada que nos ha dado, bueno, un poco su lectura del panorama que estamos viviendo.